Hola, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Cintia Venegas, soy la abogada y coordinadora del Centro de Atención a Víctimas de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío, específicamente de Valdivia, de la región de Los Ríos. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de un delito de carácter sexual cuyos efectos es igual que el resto de los delitos de carácter sexual que afectan tanto a niños como a niños, niñas, adolescentes como adultos, afectando su libertad sexual y su indemnidad sexual. Esto es el ciberbullying o, perdón, el cibergrooming o ciberacoso sexual. Bueno, en el año 2010 entró vigencia la ley 20.526. En nuestro país, a través de esta ley, se sanciona ya la pornografía infantil virtual y la posesión de material pornográfico infantil. ¿Ya? Y dentro de esta ley también se regula lo que se conoce como ciberacoso sexual o novio de niños, el child grooming. Esta materia del child grooming se encuentra tipificado en nuestro Código Penal en el artículo 366 cuatro, que dispone y divide respecto de las víctimas de menores de 14 años y mayores de 14 años. En el caso de los menores de 14 años, establece la norma que para procurar su excitación sexual o la de otra persona, ¿no es cierto?, se realizan acciones de significación sexual ante una persona menor de 14 años. Por ejemplo, hacerle ver o escuchar material pornográfico infantil. Y esto va a tener una pena entre los 541 días hasta los 5 años. Ahora también se establece una pena un poquito mayor en el caso de que se determine a una persona menor de edad para la excitación propia o de un tercero, ¿no es cierto? Se le determina a un menor que realice actos de significación sexual, por ejemplo, que envíe material pornográfico infantil propio o de otro niño, niña o adolescente, o se exhiban imágenes o grabaciones, ¿no es cierto?, de carácter sexual, que tiene una pena un poquito mayor que va de los 3 años y un día a los 5 años. En el caso de los mayores de 14 años, se establece que quien realice estas conductas descritas, es decir, cuando se expone un menor a actos de significación sexual como la pornografía o se insta que realice el menor actos de significación sexual, para el caso de los mayores de edad se requieren requisitos adicionales, ¿ya? Es decir, que concurran las circunstancias del artículo 365, 361, número 1, es decir, se utilice la fuerza o la intimidación, o la solicitud se realice a través de amenazas, o estemos frente a lo dispuesto en el artículo 363, es decir, cuando estamos en la figura del estupro, ¿ya? Y hay un vicio al consentimiento. En el caso de que la persona, el hechor, ¿no es cierto?, falsea su identidad o baja su edad, en definitiva, para cometer el delito, se aumenta la pena en un grado. Bueno, vamos al concepto, ¿no? ¿Qué es lo que se entiende por grooming? Y el grooming es una especie de acoso y abuso sexual online donde implica que un adulto se pone en contacto con un menor, ¿cierto? Haciéndose pasar también por un menor, con el objeto de tomar confianza con este menor, tener una relación con este menor en el sentido de que existe contacto continuo con el objetivo de obtener ya sea imágenes o videos de carácter sexual de este menor o de otro menor, o ya sea para concretar otro delito como sería el delito de violación u otros, ¿ya? ¿Cuáles son las fases de este online grooming? Primero es la creación de un vínculo de confianza, ¿no? Generalmente el hechor se hace pasar por un menor de edad o por un adulto con buena intención que toma contacto con menores y a través de la conversación se crea un vínculo de confianza. Ya incluso hay entrega de regalos, dinero u otros, pero todo en esta relación de confianza con el menor. Luego, lo que hace el hechor también es realizar un aislamiento de la víctima, ¿ya? Es decir, que salga el menor de esta red de apoyo, familiares, amigos u otros, dejándolo desprotegido, ¿no?
También, bueno, esto todo con el objeto de mantener esta relación, ¿no es cierto?, que puede ser amorosa a través del engaño, ¿no es cierto?, en secreto. Luego, el hechor realiza una valoración del riesgo, es decir, le pregunta a la víctima si es que alguien más sabe de que ellos conversan, que tienen esta relación tan estrecha. Entonces, así evalúa los riesgos el hechor y dice, ya, si nadie sabe, entonces voy por un buen camino para obtener lo que quiero en definitiva. Luego se producen las conversaciones sobre sexo, ya se introducen en el lenguaje conversaciones de carácter sexual para luego hacer la petición de carácter sexual, ya sea que se envíen, ¿no es cierto?, fotografías para luego proceder principalmente a través del chantaje o la amenaza para obtener, ¿no es cierto?, el fin, ¿no es cierto?, de esta relación, que puede ser ya sea obtener material pornográfico infantil para su producción y distribución o concretar en un acto de carácter sexual. Las víctimas en general del grooming varían entre los 2 y los 14 años de edad, ¿ya? Ahora, como consecuencia de la emergencia decretada por el COVID, las conexiones en las pantallas y en los móviles han aumentado, incluso en los juegos, ¿ya? Y ahí es donde se ha generado mucho el delito o casos de grooming, en definitiva. El uso constante de Internet, a veces hasta adictivo, hace que se presenten mayores amenazas en la Internet, ¿no? Además por ejemplo, el ciberbullying, el grooming, el sexting, la suplantación de identidad, la ciberadicción, por ejemplo. Además, los jóvenes actualmente tienen o han adquirido una especie de reputación digital donde están constantemente sujetos a la opinión de terceros, a la valoración que realizan de esta persona por medio de terceros, ¿ya? La UNICEF, en un fundado informe sobre el Estado Mundial de la Infancia, ha detallado riesgos más frecuentes referidos al uso y abuso de Internet. Acceso a contenidos no adecuados, en el caso de niños expuestos a contenidos no deseados o inapropiados, por ejemplo, de carácter sexual, pornográficas o violentas, material racista o discriminatorio o de odio, y también riesgos de contacto, ¿no? Que es lo que se refiere al tema del grooming. En Chile, el primer tribunal oral en lo penal de Santiago declaró culpable a un joven universitario. Este es el primer juicio por grooming o acoso infantil a través de Internet en Chile. Este joven se llama José Duarte Caroca, 24 años, confesó su participación en el delito denunciado por la madre de una niña de 13 años. El estudiante universitario contactó a la víctima por chat Messenger, haciéndose pasar por un escolar, señalando que tenía 16 años de edad. Bajo amenazas logró que la menor realizara videos de carácter sexual a través de la webcam, donde él, ¿no es cierto?, era quien veía también estos videos y luego recogía estas imágenes para crear material pornográfico infantil. En el juicio, el imputado señaló, yo pido perdón, estoy totalmente arrepentido por lo que hice. Ahora sí, fue todo virtual, o sea, la disculpa estaba condicionada, ¿no? Entonces, esto fue lo que señaló en el llamado juicio por grooming. La fiscal encargada de este caso, quien era Paola Zárate, explicó la forma en que se cometió este delito, y esto fue por medio de las amenazas, ¿no? Obligó a la menor a desnudarse, a tener posturas eróticas frente a la cámara del computador y así obtener estas imágenes para poder producirlas y distribuirlas. Bueno, como en Chile, también en otros países se utilizan las situaciones dolorosas para regular aquellos casos que están ocurriendo y que podemos evitar, ¿no? En el caso de Argentina, se creó a raíz del tema del grooming la denominada Ley Mica. Esto es un caso de una niña que se llamaba Mariela Ortega. Esta niña fue asesinada en el año 2016 y tenía 12 años de edad. ¿Cómo se generó esto? Esta niña empezó a tener una amistad por internet con una joven de la misma edad. De hecho, tenía una amiga en internet, ¿no? Y se contaban sus problemas y existía esta relación de confianza. Sin embargo, en un momento, esta amiga de 12 años, quien era el hechor en definitiva,
le dice de que ha tenido problemas con la mamá y le pide a la niña, a Micaela, que la vaya a acompañar a su casa porque está muy triste porque peleó con la mamá. La niña deja un papelito a la mamá en su casa que dice, Mica, dice, perdón lo extraño, voy a estar bien, no me busquen, voy a estar en la casa de una amiga en un lugar que se llama Ingeniero White. Entonces, lo que pasó finalmente fue que esta amiga de 12 años era un hombre adulto de 26 años, quien finalmente golpeó en la cabeza a Mika y ahorcó, produciéndole la muerte. Y fue desde ahí, desde que fue condenado a la pena de presidio perpetuo, que se dictó esta ley para evitar que se produzcan más daños a la indemnidad y la libertad sexual de todos los niños, en definitiva. Este es el caso de Argentina. Ahora vamos a ver cómo se puede prevenir el grooming. No hay una receta específica, pero sí concuerdan algunos escritores de que es muy importante que exista una relación afectivo con los menores de parte de sus padres, afectivo sexual en el sentido que le expliquen estos riesgos a los cuales se enfrentan al utilizar, ¿no es cierto?, la vía de Internet. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas del grooming? La verdad es que las consecuencias psicológicas del grooming, que nosotros en CABI hemos tenido casos de este tipo, son las mismas de un delito de sexual como la violación o el abuso sexual, ¿ya? No hay una distinción porque se afecta la libertad sexual de los niños y también el desarrollo normal, ¿no?, de los niños en la esfera de la sexualidad, es decir, la indemnidad sexual. Por lo tanto, se generan estrés postraumático, ¿no es cierto? Anorexia, conductas autodestructivas, miedos, fobias, terrores, etcétera, al igual que cualquier otro delito sexual. Bueno, esta es mi charla sobre el delito de grooming. Espero que hayan entendido lo que les quise expresar y muchas gracias por esta oportunidad de poder contactarme con ustedes.